La metamorfosis de Gibran, que se ha materializado especialmente en los últimos 3 meses, no se explica solamente por su fracaso en convertirse en un político, tratando de saltar intempestivamente, escalar, digamos, a posiciones que en general toman 20 o 30 años para llegar a ellas. No, la razón del sorpresivo giro de Gibran hay que buscarla fundamentalmente en el negro expediente que dejó cuando estuvo al frente de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, la CIS, en la que manejó el presupuesto de la organización de una forma a tal punto desasiada que el propio Gibran sabe bien que no tiene cómo escapar de lo que se le viene encima. No es casual que el punto de inflexión en la conversión de Gibran Ramírez, en la conversión político e ideológica, coincida con una auditoría externa a los estados financieros de 2020, presentado ante la reunión ordinaria del Comité Permanente de la CIS en septiembre de este año. Pero sobre todo, que además coincide con el informe presentado por el Contralor Interno de la organización, Nicolás Stark Aguilera, el cual resulta demoledor para la gestión encabezada por Ramírez. Y pues digamos que este Contralor, que como les digo es de nacionalidad chilena, pues no podría tener la más mínima motivación política porque ni siquiera está al tanto de la política interna en nuestro país. A sabiendas de que pocos en la 4T estarían dispuestos a salir en su defensa, Gibran probablemente no ha encontrado mejor estrategia que migrar a las filas del monrealismo. Un personaje al que, como hemos visto, antes denostaba, para además abrazar un discurso similar al de un opositor y denostar al presidente en programas como los de Carlos Loret o en Atypical TV con Tere Valle. En el fondo, lo que el joven Ramírez estaría haciendo es allanar el camino para, llegado el momento, presentarse como un perseguido por sus nuevas posiciones políticas. Y les apuesto que eso es lo que va a intentar hacer. En una serie de investigaciones presentadas en 2020, revelamos en este espacio cómo Ramírez Reyes había utilizado el presupuesto y la estructura de la CIS para favorecer un proyecto político personal y desde ahí construir su candidatura a la presidencia de Morena. Escribimos entonces que era altamente probable que una parte del presupuesto de la CIS se estuviera desviando a la campaña de Gibran. Cuando Ramírez terminó su fallido intento por convertirse en presidente de Morena, Zoé Robledo, el secretario general del IMSS, o director, general del IMSS, que es la cabeza, informalmente de la CIS, le negó la posibilidad de volver a la conferencia. El director del IMSS estalló en cólera cuando se enteró de la forma en que Gibran había manejado la organización y nunca le perdonó que él mismo, el propio Zoé, tuviera que ir a una conferencia de prensa a rendir cuentas por los malos manejos de la organización cuando el asunto llegó a la mañanera. Por eso, en lugar de Gibran, Zoé Robledo propuso a la membresía de la CIS a un nuevo perfil, a Álvaro Velarca, un funcionario de la confianza de Zoé Robledo, que se dedicó a sanear las maltrechas finanzas que había dejado su antecesor y a modificar las reglas para evitar que se repita un escándalo como el protagonizado por Gibran. Pero lo más importante es que llegó a la organización un nuevo contralor interno. Repito, es el chileno Nicolás Stark, que, como ya mencioné anteriormente, es quien ha revisado las cuentas que dejó Gibran. Gracias al informe de Stark, que repito, nadie puede acusar de tener una motivación política contra Gibran, pues porque la política mexicana ni le viene ni le va. Es más, probablemente apenas si sepa quién es Gibran. Pero gracias a él, gracias a sus informes, sabemos que el desvío de recursos durante la gestión de este joven o no sabemos si todavía es morenista, pues fue más allá de lo que muchos imaginábamos. Y es que en septiembre de 2020, en plena pandemia, cuando, al igual que el personal de muchas otras instituciones, la gente de la CIS trabajaba desde casa,
Jorge Esparza, el director de finanzas de la CIS y uno de los hombres incondicionales de Gibran, al menos en ese momento, firmó un contrato para arrendar una sede alterna en la calle Mier y Pesado número 26, en la colonia del Valle Norte, la cual tuvo un costo de 1.320.000 pesos anuales, con un pago mensual de 110.000 pesos. Esta decisión, como lo explica el informe de Stark, al cual pudimos tener acceso, fue tomada por Gibran, fue una decisión tomada por Gibran sin consultar con ningún órgano superior de la conferencia y sin justificación operacional para las finalidades propias de la CIS. Y es que si algo sobraba en la sede de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, que está ahí en San Jerónimo, era espacio. Cualquiera que haya estado ahí lo sabe. ¿Cómo explicar entonces que en plena pandemia, todos trabajando desde casa, repito, que en plena pandemia fuera necesario rentar una oficina alterna? Resulta difícil justificar una decisión de este tipo, más aún cuando el contrato fue firmado en agosto de 2020, justo en el contexto de la disputa por la presidencia de Morena, disputa que comenzó formalmente en julio de 2020. Además de esto, durante el tiempo en que Gibran fungió como secretario general de la CIS, no se pagó el arriendo de las oficinas centrales y en cambio se utilizó ese excedente para financiar un conjunto de oficinas muy bonitas a un costo cercano a los 2 millones de pesos. Recordarán ustedes que en la 4T esto de remodelar oficinas está, digamos, pues prácticamente prohibido desde aquel decreto inicial de López Obrador. En fin, en total, Gibran gastó durante el año 2020, cuando se candidateó para presidir Morena, cerca de 4 millones de pesos entre el arriendo de su sede alterna, la compra de muebles y la remodelación de oficinas. Casi con toda seguridad, podríamos afirmar que estas oficinas fueron utilizadas para la campaña de Gibran. ¿Cómo explicar, si no, que se hayan rentado en agosto de 2020, cuando el proceso interno de Morena inició en julio y concluyó en octubre, y cuando él, además, pidió licencia? No deja de llamar la atención, además, el elevado costo del alquiler pagado por las oficinas de Mier y Pesado. A pesar de que la conferencia pagó un año por adelantado, lo que debió suponer un descuento en todo caso, la cuota mensual fue de 110.000 pesos mensuales. O sea, Gibran había pagado 110, pero ahora quiero comentarles que hoy esas mismas oficinas las alquila la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Luego de consultar con legisladores de ese partido y con administrativos de Movimiento Ciudadano, nos enteramos que ellos pagan 80.000 pesos mensuales, es decir, 30.000 pesos menos cada mes, menos de lo que pagaba Gibran. Extrañamente, en tiempos de pandemia, cuando el valor de las oficinas mostraba una tendencia a la baja, Gibran pagaba casi 30% más de lo que se paga hoy, cuando los precios han vuelto a subir. Como que aquí hay algo muy raro que este joven nos debiera explicar, ¿no creen ustedes? Y bueno, como dice siempre el presidente López Obrador, lo que no suena lógico, suena metálico.